fue 6, etc., ¿no? Por ahí. 6, 7 meses. Y a mí me gustaría comentar rápidamente que una defensa que yo tenía con el libro era tratar de irlo viendo como si yo fuera una externa. O sea, es decir, ya después de la segunda mitad ya fue muy difícil no involucrarse. Porque con un texto así es muy complicado no estar dentro, ¿no? O sea, sobre todo cuando uno no es un solo lector, sino es un lector más comprometido, vamos a llamar, ¿no? Entonces, yo quería que el libro no me tocara, esa fue mi defensa, ¿no? Entonces yo decía, no, lo voy a ver por encima, estaba yo pensando en mi amiga Susan Sontag, ¿no? Que ella dice, ante el dolor de los demás, que es imposible en realidad tener empatía, ¿no? La empatía es imposible porque en realidad uno puede imaginar el dolor del otro, pero no puede estar en esa persona que está sintiendo el dolor. Entonces ese fue mi primer resguardo del libro, y ya avanzando la primera parte, entrando a la segunda, ya fue muy difícil, ¿no? Yo tenía que hacer unas pausas, ¿no? Ir a ver algo en la tele ligero y regresar, ¿no? Es la historia tal cual, es una mujer mayor que se decide internar de manera voluntaria a una casa de retiro, nadie la obligó, llegó un momento en que ella ya no caminaba. La silla de ruedas cobra un papel fundamental en la novela, ¿no? Esta cuestión de la movilidad, incluso es una movilidad no solo física, sino es una movilidad que también opera en muchos sentidos. Es un personaje muy, muy conmovedor porque a uno le va a hacer pensar en cosas que nunca había pensado. Por ejemplo, ¿quiénes pueden mandar a sus familiares a una casa de retiro, ¿no? Sabiendo que es tan caro, y cuando es público es prácticamente un desahucio, ¿no? Entonces, pues es una novela muy conmovedora, como ya lo dije, pero aparte de la conmoción y yo diría que también es una novela muy inteligente y muy profunda. Hay reflexiones ahí sobre esta mujer que tiene esta manera de luchar contra el insomnio, que ella dice que la noche viene por ella y le causa retos, ¿no? ¿Cuál es la capital de tal país? ¿Dónde está? ¿Cómo se llama el río tal, no? Y entonces ella empieza a jugar con su memoria porque no puede dormir. Entonces es la historia básicamente como en la saga de los franceses en el siglo XIX, que hacían las novelas de la familia completa. Ustedes ven aquí una vida completa. Es casi al final cuando ella dice cuando tiene a la hija, no se los voy a contar todo, por supuesto, ¿no? Es un poco extenso de contar, pero a mí me encantó también el ejercicio que hace Lidia, que es básicamente tomar los audios, me encantaría escuchar eso, de la madre que le mandó desde la casa de retiro, ¿no? Yo cuando uno entiende eso desde otra perspectiva, no es solo una novela inventada, sino que la invención está basada en estos audios que son extremadamente reveladores de una mujer que está sola, pero a la vez en esta soledad acompañada, ¿no? Porque piensa, ¿quién lo acompaña a uno cuando está sujeto a la cama o sujeto a... O sea, todo lo que es la rutina, ¿no? La rutina de despertarse, que a uno lo bañen, lo lleven a desayunar, los cubiertos, el cómo acomoda, no sé qué, la jerarquía de la casa de cuidado, cómo contratan a los cuidadores, porque muchos de ellos no estaban calificados, claro. Muchísimos migrantes. Entonces también ustedes tienen este contexto social que si lo hubiera puesto en un ensayo quizá no tendría el mismo efecto que ver estos personajes tan jóvenes, con unos pasados tremendos de donde venían huyendo, ¿no? La cuidadora con la que ellas asumen como una relación que no es de madre e hija, pero como si se hubieran encontrado, como si fueran almas gemelas, es como una chica muy jovencita que básicamente es una brasileña y básicamente le debía la vida a su pastor, ¿no? O sea, es decir, le pagaba 30% de su salario, pero además tenía que seguirle mandando porque el tipo le salvó la vida y le falsificó los documentos para que pudiera migrar a Portugal. Entonces, desde esas historias como el contexto, pues yo solo les puedo decir que fui muy afortunada en leer el libro, en ayudar a que también este libro pues llegue a todos, junto con Emiliano. ¿Y qué más? Yo había leído Los Memorables, tengo una amiga que es muy fan de Lidia, entonces casi me obligó a leer Los Memorables.
Y entonces fue un poco antes de que llegara el libro. Y yo no le, además, esta contención de que ella me decía, ya la leíste, ya la leíste. Yo no le podía decir que estaba traduciendo el libro, ¿no? Entonces era como yo, y yo me quedaba callada, y yo, sí, lo estoy leyendo. Y yo no le quería decir que estábamos trabajando en esta versión, porque ya estaba muy emocionada, porque le dije, yo creo que va a venir a la FIL, me llegó un rumor, quizá puedas ir a conocerla, ¿no? Entonces fue una hermosa coincidencia que mi amiga me obligara a leer Los Memorables, ¿no? Que también es un gran libro, y que ahora pues uno forma también parte de este tabique, vamos a llamarle, de este libro, que no es solo conmovedor, sino que también es poner el sentimiento en otra parte, ¿no? O sea, no es, quitémosle que sea la mamá de la autora de la que está hablando, y uno puede ver a su propia madre ahí, las peleas con la madre que todos tenemos, ¿no? Además, mi mamá murió hace 6 meses, entonces me decía Emiliano, yo creo que va a ser un poco difícil, ¿no? Yo creo que vamos a ver cómo podemos hacerle, ¿no? Pero no llegó, o sea, yo lo que pienso es que en mi caso fue una semana de hospital, ¿no? Yo no sé qué hubiera sido. No, aquí no hay ninguna enfermedad degenerativa, ¿no? Pero la conmoción de que alguien tenga una persona siendo cuidada por otros, que es un gran tema, ¿no? O sea, es decir, y también se siente la relación que tiene ella con la hija, que tiene con el yerno, ¿no? El yerno que siempre llega silbando. Es muy interesante. Y hay un personaje que ya ustedes, doña Joanina, ¿sí? Que es un gran personaje en la novela, que es una de sus mejores amigas, pero tiene una vitalidad que ya quisiera uno, ¿no? O sea, estas mujeres que bailan, además es una mujer que se enamora de todos, y ella decía, qué maravilla tener más de la edad que sea, ¿no? Vamos a ponerle uno que está previo a la tercera edad. Tener todavía ganas de enamorarse, de conseguir libros y de tener ganas de comer. O sea, ¿qué significa pues finalmente estar en una casa, ¿no? Cuando uno piensa, ¿para qué es estos últimos años que nos quedan, ¿no? Y en ese sentido pues estoy muy contenta y muy agradecida de que estés con nosotros esta noche. Muchas gracias. Bueno, yo me siento una persona de suerte en este momento. Verdaderamente no pensaba que tanta gente quería el desastre. Cuando Emiliano me habló que sería una casa, una librería llamada Desastre, me ocurrió la etimología de la palabra, que es perder los astros, pero lo que yo no quería jamás. Entonces comprendo que es una forma de exorcizar precisamente el desastre. Verdaderamente no es un desastre, es al contrario. Muchas gracias a la librería por hacer esta fiesta. Para mí es una fiesta verdaderamente, porque están tanta gente aquí, estoy muy contenta, muy contenta. Hay personas que yo conozco ya, como el caso del señor embaixador de Portugal. Fiquei muito comovida quando o vi aqui, e ainda por cima sem gravata. Muito obrigada, enfim, agradeço isso. E depois também a Alba Miranda, que está aqui, que é a diretora da parte da língua portuguesa na UNAM. Quero agradecer a Emiliano, que desde hasta 4 anos está publicando, e agora para mim ha sido uma surpresa imensa quando me mostrou um livro hecho. Eu não sabia que estava sendo traduzido, mas não sabia que iba a encontrar o livro hecho. Muchas gracias, ha sido maravilloso, y sobre todo porque he leído la traducción, es muy buena,
Yo después hablo sola, porque es muy interesante, pero abrí en la última página para ver cómo pasaba la traducción del último poema. Y yo dije, está casi perfecto. Casi perfecto. Quiero agradecer, sobre todo en este momento, la lectura maravillosa de papá. Es una lectura conmovente, pero muy inteligente, muy inteligente. Yo levo conmigo, porque es una lectura increíble, maravillosa, muy increíble. Evidentemente que toda esa portada es así, verdaderamente, pero tiene una parte irónica también, irónica, porque de dentro, por veces lo que ocurre es al contrario de ese paraíso. Usted lo ha dicho, evidentemente, que es un momento, un deseo voluntarioso que sea perfecto. Después, día a día, las cosas no son así. Y podemos hablar un poco de eso, de verdad, pero me agradezco inmenso, Lola, inmenso, y es la felicidad de estar entre duas escritoras, porque son capaces de entrar dentro de un libro sabendo cómo es construir un libro, sabendo cómo se hace por dentro. Entonces es maravilloso para mí y muy sorprendente este momento fantástico. Y también a Brenda. Evidentemente Brenda es una escritora, es una poeta, es una persona que es ensayista, lo interpreta muy bien. Pero dice una cosa muy interesante. Dice, su madre murió y Brenda no habla de que la traducción pueda traer tristeza. Para mí es un señal de que estamos juntas, porque lo que ocurrió conmigo es que al principio este libro me ponía muchos problemas. Primero porque Misericordia era un título que jamás en mi vida he pensado atribuir a un libro. Misericordia es un título tan solemne, un título tan ontológico, tan religioso, que jamás yo, Lidia, pensaba escribir un libro con este título. Y mi madre pediu que eu escreviera un libro con este título. Es una cosa diferente. Yo no quería escribir. Pero cuando fue posible empezar a escribir, cuando encontré la fórmula, cuando percebí que tenía de escribir sobre sus palabras oídas y sus palabras escritas, quando percebi que os dois tipos de objetos que han salido de sua tragédia final, que é morir de lejos, como a gente morreu durante a pandemia, e os pequenos objetos que me han entregado han sido objetos que han sido a síntese de sua vida. Uma mulher que durante sua vida luchó por la belleza, luchó para no ser un animal. Él decía, nosotros no somos animales, nos afeitamos para no ser animales. Y murió sin nada sobre su cuerpo, pero con sus pendientes, su anillo y su colar de perlas. Es algo para mí que me ha tocado inmenso. La otra cosa que me han dado ha sido un pequeño saco de pano, de tela, com uns pequenos papeles, pequeníssimos, com umas garatujas escritas por um pequeno lápis Viarco, marca Viarco, pequeno lápis, porque eram as únicas coisas que ela suportava com sua mão. E eu entendi que era uma espécie de mensagem, de coincidência. Era ela dizendo, aqui está, e eu fui aquela que lutei por la memória. Sempre escrevi, sempre vi minha madre, depois da cena, se sentar, abrir seu diário e escrever o que ocorria durante o diário. E eu perguntava, por que, mamãe? Por que tu escreves sempre no diário? Ela disse, para arreglar minha vida. Para arreglar minha vida.
fue increíble que la última cosa que me dejó han sido esos papeles. Entonces, con esos papeles, con su voz y con mi agenda que tenía los días que le he visitado y lo que había ocurrido durante el año de 2019, yo escribí el último, un diario sobre su último año de vida. Eso ha sido increíble porque empecé un luto, se dice luto, mi luto con dolor, pero a medida que construí el libro, era como si hubiera una especie de triunfo, un triunfo inexplicable. Era como si una alegría me diera a mi encuentro, porque tenía idea que había una forma, que había encontrado la forma exacta para aquilo que yo quería decir. Y para algo que un escritor, un artista, encontrar la forma, ese sentimiento que uno siente, encontré. Como los guerreros griegos que cuando llegaron al mar dijeron Salazar, Salazar. Así es el mismo sentimiento. Entonces, verdaderamente, yo no pasé mucho tiempo escribiendo, más o menos alrededor de un año. Cuando la FIO aquí me entregó, estábamos durante la pandemia y no era posible ir a Guadalajara, pero ha habido muchas entrevistas y ese primer momento con el jury, con los jurados, a través del vídeo, me preguntaron, ¿qué está usted escribiendo? Fue la primera vez que yo dije, estoy escribiendo un libro que se llama Misericordia. Después me arrepentí, porque uno no gosta de decir, tiene sentimientos varios, diciendo, yo hablé, ahora no va a ocurrir bien. En Portugal toda la gente me dijo, tu libro se llama Misericordia, estás escribiendo un libro que se llama Misericordia. Yo tenía un poco de vergüenza por este título tan mayor, tan grandioso. Pero verdaderamente lo terminé con facilidad, porque me ocurre muy bien del último momento, cuando finalmente yo, en general, pongo los capítulos sobre la cama, porque es el espacio mayor, libre, y cuando los puse así, y los capítulos que tenían el poemas, los otros que no tenían los poemas, y los vi. En ese momento ha sido un juego de inteligencia. Es verdad que nosotros escribimos mezclando el sentimiento con la racionalidad. Pero hay un momento que es al final, cuando uno está cerca de se aproximar del volumen final, que es simplesmente inteligencia. Y en ese momento yo tuve la idea de que había hecho, no estaba segura, pero había hecho lo posible. Y lo dijo mentalmente, todo lo que es, porque yo hablaba mucho con mi madre conmigo, sobre la construcción de los libros. Ella pensaba que yo escribía mal los finales de los libros. Pensaba que yo no era capaz de escribir bien los finales. Decía, tus libros no tienen suerte, no son importantes como los de Saramago, porque tú no sabes que están los libros. Tenía simplemente 4 años de escolaridad, pero gustaba mucho de leer. Tenía un gusto, su gusto era un gusto popular, evidentemente. Entonces pensaba, por ejemplo, si yo escribiera sobre las grandes figuras, San Francisco de Asís, si yo escribiera sobre los reyes, sobre las personas políticas que ya son importantes, es decir, la importancia de ellas pasa inmediatamente a tus libros. Y verdaderamente hay quien... Eso resulta mucho para muchos escritores, pero no es mi camino, era difícil de explicar eso. Entonces era en ese día delante de la cama con los capítulos
tiene 70 capítulos, 70, no me ocurre cuántos capítulos, todos esos capítulos, 50 tal vez, 58, todos sobre la cama, y yo me sentí insegura, alegre pero insegura, mas disse, hizo todo lo que es posible. Y quiero decir que ha sido un libro especial. Nunca escribí un libro así, nunca voy a escribir un libro así, nunca. Lo escribí como si no hubiera libros, como si no hubiera literatura, como si no tuviese necesidad de ir a la estante y de tomar notas, porque ha sido algo que, como si yo todo lo que yo sé, todo lo que era posible, y he dicho como delante de una ventana, sin nada para me soportar. Entonces, sobre todo sobre este libro, yo siento cosas muy diferentes de lo que lo siento sobre los memorables, que es una construcción. Es una construcción. Aquí no ha sido una construcción, es una otra cosa. Entonces, yo quiero agradecer inmenso a Emiliano, porque mi agente, Nicole Witter, me escribió inmediatamente diciendo: Emiliano dice que va a pegar tu libro inmediatamente. Yo pensé que era una cosa que no era de verdad. Me perdona. Pensé que era esos entusiasmos que uno siente, pero que no tiene consecuencia. Después, la consecuencia, pero ella misma me dice, pero el libro está ya pronto. Se sorprendió. Entonces yo quiero agradecer inmenso que tengas traído, perdóname mi español tan malo de hoy, sobre todo en esto un poco, no estoy muy bien, las palabras se van, pero quiero agradecer, tornar esta sesión posible, esta sesión con la lectura de Lola, maravillosa, y con el testimonio tan fraterno y tan coincidente de Brenda. Agradezco a todos que están aquí, muchas gracias, y si hay una duda, si hay algo que piense que me sería bueno me preguntar, yo intentaré responder. Muchas gracias. Pues bueno, yo tengo una pregunta, y si alguien quiere preguntar también en la mesa y en el público. También es un homenaje a la generación de tu madre, ¿no? ¿Por qué es un homenaje? ¿Por qué? Sí, es un homenaje no solo a ella, a las mujeres de su generación, porque ha sido esa generación que ahora tiene 90 años, que va a haber 100, que sobre todo en Europa, no conozco, pero me parece que también en América Latina lo ocurrió lo mismo. Es la generación de las mujeres que han cambiado la suerte de sus hijas, porque era normal apostar en los hombres, los niños y los jóvenes hombres, pero las mujeres se quedaban para casar, se quedaban en la cocina, se quedaban para hacer las cosas domésticas. Ha sido la generación de mi madre que ha hecho todo lo posible para que sus hijas no pudieran tener una suerte completamente diferente. Essas mulheres que estão aqui, que hablam dos seus hijos pilotos e com outros empregos, são mulheres que, em geral, não tinham 3 ou 4 anos de escolaridade. E para mim isso é muito importante. Eu hablo por vezes sobretudo com acadêmicas e periodistas de outros países, e quando me perguntam como ha sido sua madre, como foi, eu conto que minha madre se quedou sola, sem meu padre,
que se marchó a África y a Argentina, era una persona que quería aventura y gracias a Dios la hizo bien. Y mi madre se quedó sola conmigo. Hay una parte de la historia aquí que es un poco alterada, pero el esencial ocurrió. Ella luchó por mí, ella perdió su vida, su juventud, para me permitir que yo fuera una estudiante, que fuera universitaria, en fin, hizo todo lo posible. Y cuando hablo con las otras mujeres de mi edad, me pregunto cómo fue, me cuentan historias similares. Son las mujeres que han cambiado la vida de sus hijas y, por supuesto, de sus hijos también y de la generación. No, hoy las jóvenes que tienen 20 años tal vez no sean capaces de agradecer a esas abuelas, que son sus abuelas, que han por la primera vez hablado por su cuenta, hablado por su cabeza, que han querido ser independientes, que no han podido, pero han creado sus hijas para ser independientes, para ser autónomas. Entonces aquí su diálogo con Dona Rita de Lyon, por ejemplo, la madre de un piloto de la Francia, de Air France, ella que acreditaba que hablando con el ángel de la guardia, que era un ángel muy grande, tan grande que sostenía el avión, él decía: mi hijo no tendrá problemas, el océano, delante del gran océano Atlántico, él vuela, pero el ángel es debajo. Ella, Dona Alberti, no creía en eso, ella no creía en eso. Pero al final, cuando la pandemia ha venido, Dona Rita de Lyon decía: el ángel no existe, porque si existiera, estaba aquí y nos salvaba. Dona Alberti verdaderamente tiene misericordia. Dona Alberti dice: mira, el ángel existe, está en el tejado, está en el tejado. Y ella dice: quiere decir que bueno que exista. Entonces hay todo como puede decir, hay un diálogo entre mujeres y los hombres también, porque hay un enamoramiento. Para mí una de las partes que yo he visto, que la gente, cuando los años son ya cortos, ama y tiene una vida emocional grande, igual a de toda la gente. Quiere amar, quiere ser respetados, quieren ser amados. Y aquí hay un personaje que es un hombre que muy bello, un hombre militar que tiene toda la salud, pero que entra con una bengala, como se dice, un batón de 4 belchorras, como se dice. Sí, de 4 garras. De 4 garras. Y toda la gente, todas las mujeres están enamoradas de él, sobre todo Dona Joaninha. Entonces hay toda una historia. Ella, hay una historia, yo cuento, porque por supuesto no irán a leer el libro, déjenme contar eso. Para mí una parte muy, en fin, una parte importante, que es el hecho que Dona Alberti, el personaje principal, no le ocurre como se llama, cuál es de qué país Bakú es capital, porque ella tenía la idea de conocer la geografía, todas las capitales del mundo, sobre todo las de Europa. No le ocurre, es a través de Dona Joaninha que inmediatamente, así que ve el hombre hermoso, se va acercar de él, que lleva un papel. La capital, Bakú, ¿de qué país? ¿A qué país pertenece? Y él trae un papelino que es, diciendo que es de Azerbaiyán. Y después hay otro papel
que es un mensaje que enviado por el hombre que sabe cosas del Atlas para la mujer que quiere saber cosas del Atlas. Y envía un mensaje. El mensaje es Don Alberti, todo lo que necesitas, La pregunta lo que quieras. Sí. pregunta lo que quieras, yo tengo todo, todo lo es Yo le doy respuesta. y él lo da respuesta. Pero Dona Joaninha, que es analfabeta, no quiere dar el papel a su amiga, lo guarda en el sutián. Gracias. Ese hombre tiene un problema de corazón y muere. Y es una tragedia para todas las mujeres que lo aman. Entonces, en el medio de ese drama colectivo, Dona Juanina viene y dice, mira, este papel era para sí, pero yo lo guardé. Yo no sé leer, entonces lea. Y cuando Don Alberti lee, ve que el papel era un papel personal para ella, sobre la sabiduría, y que ella entendió inmediatamente que era un mensaje de amor, pero no había decir a su amiga. Entonces transformó y dice, Dona Alberti, todo, yo amo a Dona Juanina, todo lo que necesitas, le trata con ella. Entonces ella ha hecho, esa es misericordia de su amiga. Eso es la misericordia, porque el papel era realmente para Albertina. Él le decía, todo lo que usted quiera, pregúntelo. Ella, el sargento le decía, estoy a su disposición, pero ella es una persona tan solidaria con su amiga que le dice, aquí dice Dona Albertina, dígale a Joanina que la amaré por siempre. La amaré por siempre, sí. Entonces, es al contrario. Eso para mí es una parte muy importante de misericordia, pero tal vez yo quiero decir una cosa que para mí misericordia es sobre todo el señal más importante es de ese capítulo que se llama precisamente misericordia. Porque Dona Alberti hay un momento que ella desespera, porque le roban las cosas, le roban todo, le roban incluso el saco, el pequeño saco donde ella guarda ese mensaje que ella comprende que es un mensaje de amor. Y le roban, le desaparece todo. Y en ese día ella quiere morir. Ella piensa, yo no voy más a comer. Y se acuesta en el lecho y no se niega a comer. Pero está casi moribunda. Pero hay un día, una noche, un día, una mañana, en que le traen un plato, una bandeja con café con leche, y el olor del café con leche, su cuerpo es más fuerte que su voluntad. Ella pega en el leche y lo bebe y empieza de nuevo a vivir. Ella comprende el verdadero sentido de misericordia que uno tiene sobre su propia naturaleza. Y para mí eso es por veces no hablamos de eso, ¿no? Pero estamos aquí tan cerca que me apetece hablar de eso, porque para mí es la parte más importante del libro, por eso se llama el capítulo Misericordia, que es el momento en que ella misma con la noche, con ese fantasma de la noche, que la noche viene, ella lucha con la noche y después no es capaz de enfrentar el leche, café con leche, lo bebe y empieza a vivir. Entonces, lo que quiero decir es que su pregunta es una pregunta que merece esa respuesta. Es un libro sobre ese tipo de personas que ahora son mayores, que transformaron el mundo, que crearon las generaciones nuevas,
y que hoy es imposible a ellos agradecerle. Pero hay un agradecimiento secreto que se puede hacer a través del arte y de la literatura. Yo sé que una vez un antiguo soldado de la guerra guerra civil española en Cataluña, ahora un hombre muy viejo, decía en la tele que era imposible de pasar a las generaciones, las jóvenes, lo que los otros detrás habían vivido. Y él hablaba que durante la lucha de los republicanos contra los de Franco, que había un joven que paseaba por la calle con un perro y que en el lomo del perro había escrito la palabra, había tosteado. Sí, cortado. Había la palabra destinada libertad. Y él decía, cuando me recuerdo de ese can paseando por la palabra libertad. Y veo hoy que los jóvenes que tienen libertad, como no estiman la libertad. Hoy los jóvenes no votan, no quieren saber. Y decía, ¿cómo es posible que yo no sea capaz de decir que nosotros escribíamos en los lomos de los canes libertad? Tal era nuestra voluntad de ser libres. Entonces, me parece que es bueno que los libros y el arte recuerden lo posible. Los libros tienen otras dimensiones, pero recordar cómo fue es lo más importante, es dejar un testimonio. Y me parece que lo hizo también con ese libro. Yo tengo una pregunta.